Hola mis queridos hackers, los saludo desde la ciudad de Santa Marta, Colombia, y hoy vamos a hablar acerca de buenas prácticas para nombrar funciones. ¿Por qué este tema es importante? Porque nosotros como desarrolladores pasamos la mayoría del tiempo, entre el 75 y 90% del tiempo, leyendo código más que escribiéndolo. Si estás comenzando en el mundo de la programación, si estás aprendiendo a programar, tal vez no lo sientas porque casi todos los proyectos los comienzas desde cero. Y cuando tienes un proyecto desde cero no es necesario leer código viejo. Pero cuando estás trabajando con muchas otras personas y estás manteniendo proyectos viejos o muy grandes, o en general casi cualquier proyecto de tu trabajo diario, vas a estar leyendo gran cantidad de código. Por ejemplo, puedes estar buscando un bug que no sabes dónde está y puedes durar todo el día leyendo el código, buscando dónde está ese problema y al final darte cuenta que la solución son tal vez una o dos líneas de código que hay que cambiar. Y con eso se arregla todo el problema que estabas buscando. Así que es muy importante tener buenas prácticas a la hora de manejar código legible para que tú y tus compañeros puedan disfrutar de una mejor experiencia a la hora de trabajar y poder crear código que sea mantenible a largo plazo. Y una de las cosas que debe hacer un buen desarrollador es saber nombrar los diferentes elementos de su código, funciones, variables, clases, etc. Hoy vamos a concentrarnos principalmente en las funciones, pero algunos de estos tips pueden transponerse a otros elementos de tu código. El primer tip es que una función normalmente debería expresar el tipo de acción que ejecuta, ya sea si es para chequear si un elemento tiene alguna propiedad, o si es para obtener algo, o si es para hacer alguna cosa en algún otro sitio. Miremos acá unas funciones que tengo de ejemplo. La primera es una función que me devuelve si el usuario es un administrador o no. Para ese caso, yo, en vez de colocar admin como nombre de función, podría colocar isAdmin. El segundo ejemplo nos retornaría los roles, el array de roles que tiene este usuario, pero el nombre solamente es role. Un nombre mejor es getRoles, porque es mucho mejor indicar una acción, porque normalmente las funciones siempre van a indicar acciones. Recordemos que eso es muy importante. Y en el último caso, quiero chequear si un usuario tiene acceso o no mediante un chequeo de permisos. Así que puedo utilizar, en vez de permission, puedo utilizar algún verbo como have permission. Y de esta manera es más claro cuál es mi intención con la función. Lo segundo que podemos hacer es colocar en qué contexto estoy trabajando yo dentro de la función. Por ejemplo, en estas funciones yo lo que quiero saber es si un usuario es administrador. Entonces un nombre mejor sería colocar isUserAdmin, getUserRoles o haveUserPermission. De esa manera sé en qué tipo de contexto estoy manejando yo mi función. Pero hay una excepción a esta regla. Si yo, por ejemplo, tengo una clase que se llama user y tengo estos elementos como métodos dentro de mi clase user, yo no debería estar colocando estos nombres de manera redundante. Con isAdmin es suficiente. También lo mismo con getRoles. Es también suficiente para lo que yo estoy haciendo, o havePermission. Porque yo no necesito establecer información redundante. Si yo coloco una función como isUserAdmin, como lo estoy haciendo arriba, cuando yo establezca mi usuario, por ejemplo, const user igual a new user, para utilizar esta función yo tendría que escribir user.isUserAdmin, lo cual suena un poco redundante y no es necesario. Si lo pongo simplemente como isAdmin, se escucha mucho mejor. User.isAdmin. ¿Es un administrador? El siguiente tip es que los nombres deben ser consistentes. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos viendo en pantalla, podemos ver que hay tres tipos de recursos en mi sistema. Podemos ver que hay un usuario, comentarios y posts. Es como un sistema de blog muy sencillito, pero cada uno está utilizando una jerga diferente. Por ejemplo, en mi usuario estoy utilizando getById, en mis comentarios estoy utilizando fetchById y en mis posts estoy utilizando findById, y el ID, en vez de tener ID con mayúscula y minúscula, está ambos con mayúscula. En ese caso estamos utilizando
diferentes convenciones para nombrar una misma cosa. Lo mismo sucede si estoy utilizando, por ejemplo, en un lado remove by ID y en el siguiente estoy utilizando, por ejemplo, delete by ID. Estoy utilizando dos palabras distintas para la misma acción. Y una de las cosas que tenemos que minimizar en nuestro código es la cantidad de palabras que estoy utilizando para identificar lo mismo. Deberíamos tratar de siempre utilizar las mismas palabras. Porque, por ejemplo, si tuvieras esto dividido en varios archivos, que normalmente sucede, quieres buscar, por ejemplo, cómo buscar los comentarios by ID, pero estás en el archivo de user. Entonces, si quisieras buscar find by ID en la carpeta de comentarios, porque estás buscando dónde en el código tienes implementado eso, no lo encontrarías porque estás utilizando verbos diferentes para cada uno de tus elementos para nombrar la misma acción. Entonces es importante mantener la consistencia en los nombres que estás poniendo. Vamos a hacer el cambio y vamos a colocar que todos van a ser get by ID. ¿Cuál es la mejor palabra de estas tres? La verdad es la que más entiendas y la que más te parezca clara. Si estás trabajando en el código de alguien más, utiliza los nombres que ellos ya pusieron para las mismas acciones. Revisa en el código qué están haciendo ellos y cómo lo están haciendo para mantener la consistencia en el código. Y vamos a hacer lo mismo con remove by ID. La siguiente clave para nombrar funciones, y lo veo mucho cuando los desarrolladores son junior y están refactorizando código o están cambiando el código para solucionar algo, es que el nombre de la función tiene que ser exactamente lo que la función hace. Por ejemplo, teníamos el siguiente caso. Esto es un ejemplo del código que había, obviamente mucho más simplificado de lo que estaba en el código real, pero era algo más o menos así. Teníamos una clase de usuario que tenía un método llamado getById, y ese método lo que hacía era buscar en la base de datos un usuario que tuviera exactamente ese ID. Pero esto tenía un problema y un desarrollador tenía que resolverlo. Para solucionarlo, el desarrollador tenía que buscar si el usuario estaba activo o no por ese ID. Era más o menos así el problema, aunque no lo recuerdo del todo, tal vez estoy cambiando algunas cositas, pero el query era más o menos así. Entonces ahí ya cambió la semántica de la función. Ya no estás buscando un usuario por ID, estás buscando un usuario por ID y estado. Dependiendo del estado del usuario, vas a buscar algo diferente. Por eso debería haber cambiado el nombre de la función. Ya no es getById, ahora es getById and status, porque ahora estás haciendo algo diferente. Y lo último es que trates de equilibrar el largo de los nombres de tus funciones con lo que hace la función. Hay funciones que son difíciles de explicar en pocas palabras, pero aún así debes tratar de que el nombre sea lo más fácil de leer posible, porque los nombres muy largos de las funciones son difíciles de leer. No siempre vas a lograr un equilibrio perfecto, a veces hay que hacer compromisos con respecto a eso. Pero por ejemplo, digamos que tienes esta función, dice find by first name and last name and status. De pronto en este caso, si las condiciones se dan y si el contexto se da, tal vez lo mejor sería nombrarlo de una manera más corta. Por ejemplo, colocar find by names and status. De esa manera tienes un nombre que explica correctamente qué es lo que hace la función sin tener un nombre excesivamente largo. De esa manera se lo pones más fácil a los demás desarrolladores a la hora de leer este código y a ti mismo en el futuro cuando estés leyendo este mismo código y estés resolviendo problemas. Y el último tip que tengo a la hora de nombrar funciones es que no lo pienses demasiado. No te quedes pensando más de 5 minutos cómo se va a llamar una función, especialmente si estás trabajando en un equipo. Trata de seguir estas reglas, trata de colocar el mejor nombre posible, pero si tienen un sistema de review del código antes de hacer merge dentro de la base de código principal, dentro de master o dentro de main, alguien probablemente se dé cuenta que ese nombre no es el más apropiado y te va a sugerir algún mejor nombre. Hay que estar abierto a las sugerencias en cuanto a eso. Si ves que el nombre que te están proponiendo es mucho mejor, ponlo. Normalmente cuando colocas el pull request y alguien encuentra un nombre muy malo, a la persona que está revisando se le ocurren muy buenos nombres. Así que
No lo sobrepienses, no overthink it, simplemente déjalo fluir, trata de seguir estas reglas. Y bueno, llegamos al final de nuestro video. Espero que te haya gustado este video acerca de buenas prácticas. Tenemos otros videos acerca también de los mismos temas. Si te gusta este contenido, dale like, dale click en la campanita para recibir las actualizaciones del canal. Y también deja tu comentario. ¿Qué otros tips tienes a la hora de nombrar funciones? ¿Qué experiencias has tenido con malos nombres de funciones? Déjamelo en los comentarios y nos vemos en un próximo video, mi querido hacker nómada. No, si se dieron cuenta que estoy como muy... es por la cámara. Siento que está tratando de bajarme la cabeza. Nos vemos en un próximo video, mi querido hacker nómada.